has been the devil's thought. Wisdom of the world has been the devil's thought from the beginning to Eve. And on down through the age, it's tried to substitute simple faith and believing God's word. La educación ha sido la idea del diablo. La sabiduría del mundo ha sido la idea del diablo desde el principio, con Eva. Y a través de todas las edades ha tratado de sustituir la fe sencilla de creer en la palabra de Dios. If Eve would only believe God's word instead of trying to get more wisdom, took her seminary experience there, and she broke down the bars, and she got away from the God. Si Eva solamente hubiera creído en la palabra de Dios, en vez de tratar de obtener más sabiduría, tomó mejor su experiencia del seminario y con eso rompió las barreras y se apartó de Dios. Hoy en día enviamos nuestros niños a la escuela para que obtengan entendimiento. Luego, cuando terminan con la escuela primaria, los enviamos a la escuela secundaria para un mejor entendimiento de los conocimientos. Luego, cuando terminan allí, algunos jóvenes aún son lo suficiente afortunados para ir a la universidad y pasar por la universidad para completar su educación y su entendimiento de los conocimientos. Sin embargo, el sabio Salomón nos dijo que no nos apoyáramos en eso, en nuestra propia prudencia. No aprendan estas cosas. Y nos preguntamos, ¿por qué él diría una cosa como esta? Normalmente es porque nuestro entendimiento moderno usualmente es a base de la sabiduría del hombre, lo cual es contrario a la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que Salomón estaba tratando de enseñarle a sus hijos, no para que fueran analfabetos, sino para que no se apoyaran en su prudencia. Mother is first with the child, and she's a great responsibility of what that child will be based upon the way that mother starts that child, on the path that it must travel. Una madre es la primera que está con el niño y ella tiene una gran responsabilidad sobre lo que ese niño va a ser. Se basará en la forma en que la madre inicie a ese niño en el camino que debe de recorrer. Mother has the responsibility from God to place that child on the right road. La madre tiene la responsabilidad de Dios de poner a ese niño en el camino correcto. ¿Por qué nosotros estudiamos en casa y no en la escuela como los demás niños? Porque el sistema que tienen allá es un sistema contrario a lo que dice la palabra de Dios, como dice él en su escritura. Aquí está. Así que educación, estudios, seminarios y cosas son absolutamente contrarias a la voluntad de Dios. Todo el sistema educacional es contrario a Dios. Por medio de la enseñanza, todo aleja de Dios, todo el tiempo. Hijo, mira otra cita que encontré de la educación. Mira lo que dice. La educación, todo es absolutamente contrario a Dios. Todo el sistema de civilización que ahora tenemos es absolutamente anticristo. El sistema educacional es anticristo. La civilización es anticristo. Es contrario a Dios. Por ejemplo, una de las teorías que enseñan en las escuelas es que el hombre viene del mono. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no creemos que procedemos de animales a ser hombres. Nosotros creemos que fuimos creados a la imagen de Dios. Por esa razón, nosotros no enviamos a nuestros hijos a esas escuelas que enseñan tales mentiras. ¿Entonces es malo estudiar? No, hijito, no es malo estudiar, pero Dios dice que también la educación puede enseñarles matemáticas, historia y cuanto más, pero no le puede traer a uno la luz. La educación suya no traerá eso.
Recuerdo otra cita que leí hace poco tiempo que decía que cuando nosotros deseamos conocimiento y grados de educación, es pecado andar buscando tales cosas. Porque la civilización, la educación, conduce a la muerte, al caos y al infierno. ¿Por qué, mamá? Porque Dios dice en su palabra que la educación está a 1.000.000 de millas de Él. La ciencia está a 1.000.000 de millas. La ciencia y la educación están tratando de refutar a Dios. Un científico puede abrir un grano de trigo y decirles cuántos químicos diferentes lo componen, pero no pueden encontrar la vida allí. Yo creo que sería una buena exhortación hoy en día si les dijéramos a nuestros hijos y a los hijos de Dios que está bien tener una educación. No hay nada en contra de eso. Pero cuando esa educación es contraria a la palabra de Dios, entonces inclínese hacia la palabra y deje a un lado la educación. ¿Ven? Por causa de la palabra. La gente gasta miles de dólares para enviar a sus hijos a la escuela y las universidades y colegios y todo eso, para recibir una educación, para ser exitosos, dicen ellos, en la vida. Pero bueno, yo no tengo nada en contra de eso, pues está bien. Pero para mí, usted puede recibir toda la educación del mundo y aún no ha encontrado el verdadero éxito. La educación durará y le brindará un buen empleo, probablemente una buena posición entre la gente intelectual. Eso está bien, lo cual probablemente le será una gran ayuda. Le ayudará en lo económico y en su sustento. Le hará mejor la vida. Pero recuerda una cosa, tienes que morir. No importa cuánta educación adquieras, ni cuánta cultura puedas acumular. Sin embargo, tendrás que enfrentar la muerte. Porque escrito está, el hombre debe morir, y después de esto, el juicio. Ahora, la muerte no es tan grave, pero llegar al juicio es la parte crítica. Ahora, usted puede morir, pero después de esto, el juicio. Y Dios no le va a preguntar a usted cuánta educación adquirió, ni cuánto conocimiento pudo acumular, que si uno tiene su licenciatura en letras o cualquier título que pudiera haber obtenido. Eso no le será requerido. Pero sí le será requerido a uno lo que hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Allí es donde está el requisito. Y es que su educación está bien, pero la palabra de Dios es vida. Y esa es la única manera en la que uno lo conocerá. Es por su palabra. La educación ha sido el estorbo más grande que el Evangelio haya conocido alguna vez. Si no tuviéramos tanta educación, no tuviéramos estos grandes seminarios y demás cosas, la gente sería más sencilla y escucharían la palabra. Nunca trate usted de educarse para llegar a Dios. Cuando lo hace, se está alejando de Dios. Dios no se conoce a base de educación. Dios se conoce a base de fe. Y el primer golpe que dio el diablo fue con el programa de la educación. Y el hombre allí perdió su compañerismo con Dios. Exactamente, a Dios se conoce por fe, no por lo que se puede explicar, sino por lo que se cree y no se puede explicar. Él no pule a los suyos con educación. Él los pule en humildad y en poder de su palabra manifestada. Él permitió que Moisés procediera y llegara a ser el hombre más educado de todo el país. Él podía instruir sabiduría a los egipcios. Él era un hombre militar, según nos dice la historia, y conocía todos los detalles de cómo tener éxito.
Y Dios permitió que fuera entrenado de esa manera y le probó que uno no puede lograr nada para Dios en esa forma. Con todo lo militar, su mente de genio y toda su educación, él falló miserablemente. Dios así se lo permitió. Permitió que fuera educado y sabio. Duró 40 años en educarlo y luego otros 40 años para sacárselo antes de poder usarlo. Pablo era un gran maestro de la Biblia, pues fue enseñado por el grande y siempre famoso Gamaliel, y él era uno de los más conocidos de ese día, aquel gran maestro de la ley y de los profetas. Así que Pablo estaba bien instruido en esas cosas. Pero cuando Pablo perdió su educación y toda su teología, Dios lo hizo misionero a los gentiles. Nosotros no necesitamos de una educación, necesitamos el Espíritu Santo. Es ahí,